Bueno, muchas gracias. Conocí a Paco Talavera personalmente y puedo decirle que era un hombre de mirada limpia. Esta guayabera se saca en los días de fiesta nacional. No veo a muchas personas con guayabera. Es un antique del rey de la guayabera, que en paz descanse, Ramón Puig. Los médicos que practicamos la medicina con gracia y efectividad nos dividimos en dos grandes grupos: los que tratamos a los pacientes individualmente y los que lo hacen en las colectividades. A los primeros le llamamos médicos primarios, especialistas, etcétera, y a los segundos epidemiólogos. Son los que estudian las epidemias como el COVID o la hipertensión arterial. Los dos grupos fueron atacados desde los mismos inicios de 1959 por la involución cubana, que en sus inicios fue de signo marxista clásico y luego se destiñó. De eso trata esta conferencia. El carril americano y occidental por donde transitaba la Cuba del siglo XIX y XX, cuando comenzábamos a ser una nación, fue violentamente descarrilado hacia un carril europeo contra natura, inesperado, inconsulta y violentamente. Se convirtió en un tri-rail. El autoritarismo español, la filosofía alemana de Marx y el gobierno leninista de Rusia. Increíble. De América a Europa. La salud pública forma parte entrañable de cualquier nación. Estas funcionan como un todo y los totalitarismos, como su nombre indica, son monstruos que invaden todo el tejido nacional al unísono. Es un trabajo muy arduo simplificar en 7 cuartillas el largo y tortuoso camino de 65 años de la actuación de los bolcheviques del Caribe en el campo de la salud. Damos a Pedro Corso, el organizador de este evento, y a su staff las gracias por darme la oportunidad de asumir este reto. Me referiré más que a estadísticas y a hechos complicados, a mis vivencias testimoniales entendibles para cualquier cubano sencillo. Son únicas como estudiante, luego como médico rural, especialista en medicina interna y más tarde docente en la isla, siempre en la oposición y con esa óptica teñida de doctrina social cristiana que es el fundamento de mi vida. Desde enero de 1959 los médicos primarios se sintieron incómodos con su consulta privada. No fue una ley o decreto explícito del gobierno involucionario en aquellos primeros meses, los de la borrachera social. Más bien fue el ambiente en que se embrionó el huevo de la serpiente, en que siguiendo los manuales marxistas más ortodoxos se demonizaba la propiedad privada y por supuesto la consulta privada. Cientos de galenos que fueron llamados egoístas, de derecha, etcétera, abandonaron el país a no querer depender del Estado. Otros entregaron o renunciaron sus derechos de posesión, simplemente se jubilaron o se fueron. En un país del tercer mundo pequeño, la desaparición de muchos consultorios privados se hizo sentir en la población más humilde. Fue entonces la primera oleada médica migratoria y desde entonces es un fenómeno social recurrente y devastador. Para contrarrestar el inicio de esta debacle, yo testimonio de que algunas consultas privadas, las de los íconos de la medicina, fueron respetadas por 6 o 7 años más. Hubo entonces, gracias a ello, una relativa estabilidad que sirvió para que los comunistas se prepararan para las medidas más radicales que se efectuarían años después. Estas llegaron sorpresivamente una noche cualquiera de 1965. Sin aviso previo, todos los alumnos de medicina fueron convocados al gran salón del último piso del Hotel Havana Hilton, expropiado recientemente, para explicar que todo vestigio de consulta privada desaparecería oficialmente el 1 de enero de 1966 sin compensación monetaria.
Los consultorios serían atendidos entonces por los primeros graduados de la involución, los del Pico Turquino, graduación que se efectuó en 1965. A esa promoción yo pertenecí. Conozco el monstruo porque viví en sus hospitales. La medida fue aplaudida entre la indiferencia y la ignorancia de unos 1.000 estudiantes de medicina y algunos pocos profesores congregados para esta nefasta imposición democrática. Guantes de seda en manos de acero. Pero un alumno de sexto año, el doctor Luis Espina, retirado actualmente y viviendo en la Florida, pidió el micrófono e increpó al camaján del doctor Machado Ventura, ministro de Salud Pública, acerca de la terminación por la fuerza de siglos de formación y actuación bajo los preceptos de Hipócrates y de Galeno. Hubo silencio absoluto entre los temerosos asistentes ante tal audaz hazaña de contraposición, yo diría más bien de contrarrevolución explícita y combativa en frente del mismo ministro Cobardón. La respuesta le fue dada oficialmente a Espina al mes siguiente, cuando fue depurado junto a otros 16 estudiantes de la universidad, hecho sin precedentes, a pesar de ser un acontecimiento de enorme importancia en el futuro de la salud de la población. Desde entonces las depuraciones, con su desbarajuste social, también se hicieron recurrentes, habituales. Para cualquier médico primario del cual hablamos al principio de este trabajo, la clave desde Hipócrates es la relación médico-paciente, un intercambio casi místico, un contrato único que se establece entre el médico y el paciente en su consultorio. La relación médico-paciente fue subvertida desde 1959 por orientaciones ideológicas, las del monopartido, repetidas en cadena y por las disposiciones de la burocracia servil, hacer de cómo hacer y desarrollar una consulta integral. Se castraba y se castra así el arte de la medicina, que es ciencia y arte a la vez o no lo es. Para los grupos, la segunda categoría que mencioné al principio, surgió la epidemiología casi desconocida en la Cuba de 1959. Aquí la clave son los resultados obtenidos a lo largo de años en la mejoría de la salud de las poblaciones. Por ejemplo, cuando se ordenó hervir la leche en la Europa decimonónica, que acabó con la tuberculosis digestiva en millones de personas. Las apariciones de acueductos y alcantarillados liquidó las enfermedades también para millones y millones de personas, las enfermedades de transmisión hídrica. Un ejemplo autóctono, del cual nos vanagloriamos, fue la extinción de los mosquitos como vectores de la fiebre amarilla por Finlay, que solucionó la construcción del Canal de Panamá. Hubo que formar apresuradamente epidemiólogos. Fueron cursos acelerados impartidos por búlgaros, rusos, checos, para militantes obcecados o para entusiastas sin vocación epidemiológica. Una historia semisecreta que circuló en la isla durante el decenio de los 60 fue el estudio que se hizo a petición del gobierno acerca del mutualismo, que sobrevivió decenios como vestigio de la Constitución del 40. El monopartido se asesoró con varios de los países socialistas que concluyeron que el sistema mutual cubano era excelente. Entonces fue abolido. La absurda decisión recayó en el comandante, quien lo envió al baúl de los recuerdos. Castro no partió en cero, encontró a la isla en un estado donde coexistían los dos paradigmas de la salud que he esbozado al principio de esta conferencia. La Habana fue escogida en 1903 como la sede de la primera conferencia sanitaria panamericana, por su excelente estado de limpieza y además por las muy buenas estadísticas sanitarias conocidas en el panamericanismo de entonces. A los aduladores se le ocurrió llamar a la salud pública la niña de los ojos del comandante, con todo lo que esto implicaba. Recuerdo una reunión faraónica a la que asistí en el Teatro Blanquita junto a todos los docentes de La Habana. Castro se apareció con un libro debajo del brazo, La última terapéutica de Kohn de los Estados Unidos. Esquizofrenia y comedia, improvisación y anarquía
se daban de la mano. Esta era la niña de los ojos, pero miopes, del dictador. Hago un paréntesis ahora para destacar, e insisto, que ha habido logros post-revolucionarios que no fueron planeados por ninguna mente iluminada, sino que fueron los resultados del sacrificio, el estudio y la experiencia de miles de anónimos trabajadores de la salud cubana laborando en la adversidad. Pasó el tiempo y pasó un águila sobre el mar y vinieron las epidemias, las de las enfermedades de transmisión sexual, de alcoholismo, de dengue, de suicidio, de sida, de lepra, de COVID, de tuberculosis y la actual de feminicidios. Cada una de ellas tiene su propia historia y merece un trabajo aparte de evaluación desprejuiciada que no me es posible hacerlo ahora. Habría entonces que partir de las mentirosas estadísticas oficiales de 65 años atrás, nunca verificables por fuentes independientes. La falsa estadística se realiza con el aplauso de las cobardes y vendidas oficinas internacionales de la salud radicadas en La Habana. Sin embargo, malas noticias, como siempre, para los abusadores corruptos del Comité Central. En el 2021 tuvimos 167.645 muertes, 55.000 más que el año anterior. Equivale, según fuentes oficiales, a 459 cubanos muriendo cada día. La tasa bruta de mortalidad fue 14.65 por 1.000 habitantes, una de las más altas del mundo, casi doble que las de Haití, que solamente son 8.68 por 1.000. ONE, la Oficina Nacional de Estadística, reportó en el 2022 129.049 fallecidos, pero meses más tarde reportó 120.098. O sea, desaparecieron 9.000 cubanos muertos como por arte de magia. ¡Qué canallas! ¡Qué cinismo! Maurice Bishop fue atendido por un secreto asesor, el histriónico cambiacasaca, doctor Cosme Ordóñez Bishop. Fue instruido a llevar una doble estadística sanitaria en su isla, la verdadera y la falsa. Y esta última, por supuesto, sería la que mostraría a los visitantes. En Granada se realizó el intento más profundo, pero fallido, de implantar el modelo de salud cubano bolchevique en las Américas. Hubo otros más, por ejemplo, en la Guatemala de principios de este siglo. Los funcionarios del turismo de salud de paso por La Habana visitan las vidrieras de muestra que el comunismo presenta a los ingenuos futuros diseminadores de la impotencia médica en el continente. Ocultos quedan la falta de ambulancia, el uso de electrochoque en psiquiatría para revertir la conducta de los disidentes, la medicina forense como arma de guerra, la muerte masiva de los enfermos de mazorra o la contaminación de las incubadoras de los neonatos, por mencionar solo algunos de los desastres notables. También el doble estándar dolarizado de la atención médica. Se puede afirmar sin temor a equivocarnos que no pasa una semana sin que la prensa independiente nos reporte un nuevo escándalo basado en hechos reales en el campo de la epidemiología. Y vinieron los ministros, mediocres tras mediocres. Ninguno hizo algo efectivo. No valdría dedicar ni una sola línea, sino desprecio. Les aseguro que en el futuro no podrán seguir en un anonimato que los protege, sin recibir su castigo. Ellos son los responsables primarios de esta debacle. Basta recordar que la epidemia más grande de las Américas en todos los tiempos fue la avitaminosis por desnutrición. Hambruna, llamada eufemísticamente polineuropatía, seguida estadísticamente por la de la conjuntivitis hemorrágica. Y como colofón, llegó el internacionalismo médico disfrazado de filantropía, que se convirtió en un instrumento político de penetración, altos dividendos que se fumaban en poco tiempo, corrupción, nepotismo y en el esclavismo y la trata humana de los trabajadores de la salud. Esto como ñapa, según decimos los cubanos.
Vale señalar, y ya termino, que Solidaridad Sin Fronteras, radicada en Miami, ha procesado más de 6.000 trabajadores sanitarios que han sido acogidos después de su fuga de las misiones. Esto solamente en los Estados Unidos. No hay ni una aspirina. Es la frase popular que sintetiza muy bien las carencias de lo más indispensable en nuestra patria. Este es el legado de 65 años. Claro está que para los estafadores mafiosos esto se debe al bloqueo imperialista. Bloqueo que generosamente nunca ha negado la compra millonaria en los Estados Unidos de cuantos insumos médicos y medicinas se necesiten, siempre que se garantice su pago correspondiente. Y digo la solución solamente en una línea. El torrente de ayuda médica que resolvería el problema está listo, al igual que la colaboración desinteresada del personal médico cubano regado por el mundo. Solamente bastaría para evidenciarlo lo más importante, que es la libertad. Muchas gracias. Brevemente, mi libro sobre Martí, Viñeta Martiana, ya está listo. Entonces, en esta biblioteca y en la otra ya de la calle 94, aprovecho por la oportunidad para decirles que en marzo, si Dios quiere, avisaremos para el lanzamiento.